El humo se elevaba de Corvat Prime como el aliento de un dios moribundo. Habían pasado 3 días desde que la humanidad declaró la victoria. Aunque Declan Sorus pensó que esa palabra le sabía a ceniza en la boca. La victoria implicaba algo ganado. Todo lo que podía ver era pérdida tras pérdida. Cuerpos y metal se retorcían hasta que era imposible distinguir dónde terminaba el soldado y empezaba la máquina. Se abrió paso entre los escombros con los pasos cuidadosos de quien había aprendido que a la munición sin detonar no le importaban las buenas intenciones. Su botiquín de médico le pesaba en la cadera. Más hábito que esperanza a estas alturas. Los supervivientes habían sido evacuados hacía 30 horas. El mando había declarado que el barrido estaba completo, pero Declan llevaba 11 años como médico de campaña y había aprendido que la definición de completo del mando a menudo significaba pérdidas aceptables en lugar de una minuciosidad real. La nave le llamó la atención porque no pertenecía a su lugar. Las naves del sindicato tenían una estética brutal. Todo ángulos afilados y montajes de armas atornillados a montajes de armas. Las naves humanas eran funcionales, diseñadas por comités que consideraban que la creatividad era un riesgo para la seguridad. Esta cosa no era ninguna de las dos. Se curvaba como agua congelada a mitad de su flujo. Todo su material brillaba con colores que dolían al mirarlo directamente. El impacto la había desgarrado por un lado, revelando pasillos que parecían demasiado grandes para las dimensiones exteriores. Declan se quedó de pie junto a la recámara un buen rato, repasando mentalmente la lista de razones para no entrar. Nave desconocida, posible riesgo biológico, posibles trampas explosivas. La lista era extensa y sensata, e ignoró cada elemento porque había oído algo. Un sonido tan débil que podría haber sido su imaginación, pero 11 años le habían enseñado cómo sonaba la respiración humana cuando luchaba por continuar. Entró. El interior desafiaba sus expectativas de daño estructural. Las superficies que deberían haber estado rasgadas estaban simplemente dobladas. El material poseía una flexibilidad que la ingeniería humana no había logrado. La luz de emergencia pulsaba en suaves ondas azules, guiándolo hacia las profundidades del pasillo. La arquitectura parecía antigua e increíblemente avanzada a la vez, cubierta de una escritura fluida que le recordaba al agua o al viento convertidos en permanentes. La encontró bajo una sección derrumbada de lo que podría haber sido el centro de mando. Piel blanca, marcada por quemaduras que supuraban un fluido transparente. Cabello del color del trigo de la cosecha, ahora enmarañado con sangre y escombros. Sus rasgos eran casi humanos, tan parecidos que las diferencias la desgarraban con más fuerza que la alienación total. Las orejas, inclinadas hacia atrás y hacia arriba, se alargaban en elegantes puntas que se apoyaban contra su cráneo en la inconsciencia. Declan se arrodilló y presionó 2 dedos contra su garganta. Pulso presente, aunque débil, respiración superficial pero constante. No había tratado a ningún paciente de su especie en toda su carrera, lo que significaba que trabajaba a ciegas, lo que significaba que haría lo que los médicos siempre hacían ante lo desconocido. Trataría lo que pudiera ver y rezaría para que la biología fuera más universal que la política. La armadura que llevaba era hermosa como lo son las armas. Forma y función se unían con una maestría que hacía que sus tijeras de trauma estándar se sintieran avergonzadas de existir. De todos modos, cortó los sellos, retirando las placas para exponer las heridas subyacentes. Quemaduras a lo largo de sus costillas lo suficientemente profundas como para requerir un injerto si su fisiología coincidía con los parámetros humanos. Una herida punzante en su costado que había sido parcialmente sellada por lo que parecía espuma médica autoactivante integrada en la propia armadura. Astuto. Tendría que recordar que si sobrevivía lo suficiente para que importara, trabajaba con la eficiencia sistemática que el entrenamiento había tallado en sus huesos. Limpiar la herida, evaluar la profundidad, aplicar el tratamiento adecuado. Estaba a medio camino de extender gel esterilizante sobre la quemadura en su abdomen cuando ella abrió los ojos. Eran del color del espacio profundo donde nacían las estrellas,
púrpura y plata arremolinándose en patrones que sugerían inteligencia en lugar de simple biología. Ella lo miró, a sus manos sobre su piel desnuda, a la branquia que brillaba en sus dedos, y cuando habló, su voz tenía una autoridad que lo hizo enderezar la columna sin su permiso. «¿Sabes que estás tocando a la reina de la galaxia, humano?» La mano de Declan se detuvo. Su cerebro procesó las palabras, las cruzó con cada informe de inteligencia que había escuchado y llegó a una conclusión que profundamente deseó no haber llegado. Los sigilos en su armadura, la escritura en las paredes, la nave que no pertenecía a ninguna facción en esta guerra. Celestión. Ella era Celestión. Y si se hacía llamar reina, eso significaba que era Vetriana Sultus, reina arquitecta del dominio celestino, gobernante de un imperio que hacía que los territorios de la humanidad parecieran un patio trasero pequeño y mal organizado. Con respeto, dijo Declan lentamente. Las heridas de su majestad no se preocupan por su título, y tampoco la sepsis. ¿Puedo continuar? Esos ojos antiguos lo estudiaron con una intensidad que lo hizo sentir como un documento siendo leído en un idioma en el que no sabía que estaba escrito. Pasaron 3 segundos. 5-10. «Puede continuar», dijo ella. Declan continuó. Sus manos estaban firmes porque tenían que estarlo. Porque la firmeza era lo que mantenía vivos a los pacientes. Incluso pacientes que aparentemente podían ordenar la aniquilación de toda su especie con una sola palabra. El gel continuó. Las quemaduras fueron vendadas. La herida punzante fue limpiada y ocultada con un vendaje fresco. Pesaba menos de lo que esperaba. Declan había cargado con soldados heridos a través de campos de batalla llenos de lodo y escombros. Hombres y mujeres cuyas armaduras añadían 30 kilogramos a sus cuerpos. La reina se sentía como si llevara la niebla matutina formada, aunque sospechaba que esa impresión se debía más al material de su armadura restante que a su fragilidad real. Fuera cual fuese el material con el que los celestiales construían su equipo, parecía disculparse por tener masa. La estación médica estaba a 2 kilómetros al norte, una unidad prefabricada que había sobrevivido al bombardeo gracias a la absoluta indiferencia arquitectónica. Se alzaba en un cráter como algo que hubiera perdido la dignidad hacía mucho tiempo. Sus paredes, chamuscadas pero intactas, su energía de emergencia aún emitía la nota grave de su función continua. Declan la había marcado durante el barrido de ayer, pensando que podría ser útil. No se había imaginado que resultaría útil para ocultar a la realeza galáctica de los equipos de búsqueda. Más tarde, en la mesa de reconocimiento, con la atención que le daría a cualquier paciente, y la conciencia adicional de que este paciente en particular probablemente podría ejecutarlo de formas creativas que jamás imaginó. Los sistemas de diagnóstico de la mesa cobraron vida, confundidos al instante por lecturas que no coincidían con ninguna especie en su base de datos. Pitó con problemas mecánicos durante varios segundos antes de que Declan la cambiara a modo manual. Su equipo parece estar en problemas, observó Vetriana. Su voz era más débil ahora. Las autoridades seguían presentes, pero envueltas en la gasa del agotamiento. Está teniendo una crisis existencial, dijo Declan, recogiendo suministros frescos de los armarios. Aparentemente, no estaba programado para tratar con pacientes que dominan la mayor parte del espacio conocido. Presentaré una queja al fabricante. La comisura de su boca se movió. Podría haber sido una sonrisa o un espasmo muscular por los analgésicos que aún no le había dado. Yo no domino la mayor parte del espacio conocido. El dominio abarca aproximadamente el 43% de los territorios cartografiados. La humanidad controla el 6%. El sindicato controlaba el 11% antes de que su reciente conflicto redujera esa cifra. Me corrijo. El 43% del espacio considera mi tabla de diagnóstico inadecuada. Se acercó con un cartucho de inyección, mostrándoselo antes de acercárselo a la piel. Es un analgésico de amplio espectro. No tengo ni idea de si funcionará en tu fisiología, si te hará alucinar colores inexistentes o si no hará absolutamente nada, pero es lo que tengo.
Estudió el cartucho con esos ojos imposibles. La biología celestial procesa la mayoría de los fármacos humanos con una eficiencia aproximada del 60%. El compuesto que tienes en la mano proporcionará unas 4 horas de alivio moderado del dolor. También me hará algo más hablador de lo que preferiría. La ciencia médica te agradece la advertencia. Le administró la inyección y observó cómo sus rasgos se suavizaban ligeramente a medida que la medicación hacía efecto. Cuando dijiste más hablador, ¿debería preocuparme por secretos de Estado o solo por historias vergonzosas de la infancia? No tengo historias vergonzosas de la infancia. Yo ya era gobernante antes de que tu especie alcanzara la velocidad de la luz. Suena a una historia infantil vergonzosa sobre ser una niña muy seria. De nuevo, ese movimiento en la comisura de su boca. Eres impertinente. Soy médico. La impertinencia es nuestra forma de afrontar la constante proximidad de la muerte. Hablando de eso, acercó una silla a la mesa y se sentó a revisarle las constantes vitales con los instrumentos manuales que no requerían calibración específica para su especie. ¿Por qué la reina arquitecta del dominio celestino se desangra en un planeta donde la humanidad acaba de perder 50.000 soldados para mantener una posición que podría no importar en 6 meses? El silencio se extendió afuera. El viento arrastraba ceniza contra las paredes de la estación. Un sonido como secretos susurrados en una lengua muerta. Declan contó sus latidos con los dedos en su muñeca, lo suficientemente constantes como para sugerir que la medicación estaba funcionando. Lo suficientemente irregulares como para recordarle que estaba lejos de ser estable. Vine a ver, dijo finalmente, 40 años he mantenido la neutralidad del dominio. 40 años de tratados, negociaciones y un delicado equilibrio. Vi cómo tu especie y el sindicato se destruían mutuamente mediante informes de inteligencia y resúmenes diplomáticos, cifras, abstracciones. Giró la cabeza para mirarlo directamente. Quería ver cómo se ve la neutralidad cuando tiene rostro. Declan pensó en el hospital de campaña de hacía 3 días. Los niños de la nave colonial que recibió un torpedo extraviado. La madre que no dejaba de pedirle que cuidara de su hija, sin entender que su hija era la razón por la que no podía mirarla a los ojos. Se ve así, dijo. Ceniza, fuego y gente que no eligió nada de eso, pagando el precio por quienes sí lo hicieron. Sí, la palabra tenía un peso que no esperaba. Se ve exactamente así. Un sonido en el exterior los dejó a ambos paralizados. Botas sobre escombros. Voces hablando con la cadencia entrecortada de la comunicación militar. Declan se acercó a la ventana, mirando a través de la mugre a una patrulla que pasaba 200 metros al este. Uniformes humanos, su propia gente. Debería avisarles. Debería informar de lo que había encontrado. El protocolo era claro sobre descubrimientos de esta magnitud. Los observó pasar y no dijo nada. Podrías terminar tu carrera con una sola transmisión, dijo Betriana desde la mesa. Posiblemente ganar una condecoración. El valor de inteligencia de un monarca celestial capturado sería inconmensurable. Capturado implica que eres un prisionero. Eres un paciente. Declan regresó a su silla. Además, mi carrera terminó cuando me negué a abandonar un refugio civil durante la retirada de la estación Meridian. El mando fue muy claro sobre su decepción. El bombardeo orbital comenzó la segunda noche. Declan oyó primero el silbato, ese terrible sonido que todo soldado aprendió a temer, la atmósfera gritando mientras algo masivo y violento la atravesaba. Bajó a Betriana de la mesa y la dirigió hacia la escotilla de emergencia antes de que el primer impacto sacudiera el suelo. El búnker bajo la estación médica era una reliquia de un conflicto anterior, excavado lo suficientemente profundo en la roca como para haber sobrevivido a 3 guerras distintas. Olía a aire reciclado y a miedo antiguo. Las paredes aún conservaban las marcas de los ocupantes anteriores, que habían escrito oraciones, maldiciones o simplemente conteos de días que habían sobrevivido. Declan ayudó a la reina a bajar por la escalera, consciente de sus heridas, y selló la escotilla sobre ellos mientras el mundo se convertía en un trueno.
Remanentes del sindicato, dijo, comprobando los limitados sistemas del búnker. Debieron de reagruparse más rápido de lo que predijo inteligencia. El patrón de bombardeo sugiere que están atacando cualquier cosa que pueda albergar supervivientes. Sus servicios de inteligencia predijeron que necesitarían 2 semanas para restablecer la capacidad orbital. Betriana se sentó en el catre individual con una gracia que parecía ofendida por el alojamiento. Parece que lo han logrado en 3 días. Tienes acceso a nuestros servicios de inteligencia. Yo tengo acceso a los servicios de inteligencia de todos. Es sorprendentemente fácil cuando controlas el 43% de los relés de comunicación. Declan asimiló esta información y la archivó en temas que le preocuparían cuando no estuviera atrapado bajo tierra durante un bombardeo orbital. Los suministros del búnker eran mínimos, pero estaban presentes. Reciclador de agua funcionando, raciones de emergencia para aproximadamente 10 días, suministros médicos que no habrían pasado la inspección hace 6 meses, pero servirían. Empezó a organizarlos con la metódica eficiencia de quien necesita hacer algo con las manos. Estás organizando por estrés. Betrion observó. Estoy creando un sistema de inventario funcional. Has movido ese contenedor de pasta nutritiva 4 veces. Cada vez a una posición de igual accesibilidad. Estás organizando por estrés. Dejó el contenedor. ¿Cómo se las arreglan los celestiales al quedar atrapados en espacios reducidos durante un bombardeo planetario? No solemos encontrarnos en estas situaciones. El dominio no se ha enfrentado a una amenaza militar creíble en 200 años. Hizo una pausa, reflexionando. Supongo que también organizaríamos por estrés, aunque lo llamaríamos algo más digno. Tal vez una evaluación táctica de recursos. El suelo volvió a temblar, el polvo caía del techo en finas corrientes. Declan comprobó las lecturas de integridad estructural y las encontró aceptables, lo que significaba que probablemente sobrevivirían a menos que un torpedo impactara directamente sobre ellos, en cuyo caso las lecturas serían irrelevantes. Se sentó en el suelo frente al catre, contra la fría pared, y se permitió respirar. «Háblame del refugio», dijo Betrana. «¿Cuál?» «El refugio para civiles que te negaste a abandonar. El que acabó con tu carrera». Declan guardó silencio un largo rato. El bombardeo continuaba sobre ellos, amortiguado ahora por metros de roca y hormigón armado. La estación Meridian era una colonia minera. 12.000 civiles, en su mayoría familias. Cuando el sindicato atravesó la línea defensiva, el mando ordenó una evacuación completa. Transportes para personal militar y equipo esencial. Se limpió un rasguño en la bota. Los transportes civiles aún estaban a 6 horas de distancia. El mando decidió que no podíamos esperar. Y tú te quedaste. Yo dirigía el hospital de campaña. 43 pacientes, la mayoría niños del domo Habitat que recibió el primer impacto. El mando dijo, déjalos. Bajas aceptables. Las palabras me olieron a ceniza. Les dije que me sometieran a un juicio militar desde la órbita porque no me movía. ¿Qué pasó? Los transportes civiles llegaron con 4 horas de retraso. Perdimos 11 pacientes durante la espera. Habría perdido más si hubiera intentado moverlos. La miró a los ojos bajo la tenue luz de emergencia. El mando fue muy comprensivo con todo el asunto. Solo me degradaron 2 veces y me asignaron a la unidad con la mayor tasa de bajas del sector. Esta unidad. 93% de mortalidad en 18 meses. Soy el único que queda. Sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Probablemente pensaron que el sindicato resolvería su problema de disciplina. La reina guardó silencio, con expresión indescifrable. Sobre ellos, otro impacto hizo temblar la piedra. Las luces parpadearon, se estabilizaron, volvieron a parpadear. Firmé el tratado de Corbat, dijo en voz baja. Hace 17 años. Estableció los límites del conflicto aceptable entre tu especie y el sindicato. Definió qué armas se podían usar,
qué territorios se podían disputar. Su voz transmitía algo que él no había oído antes. Ni autoridad, ni orden, algo más cercano a una confesión. Pensé que estaba limitando el daño, conteniendo la violencia a regiones donde se podía controlar. Y en cambio, les di permiso a ambos bandos para que se masacraran eficazmente. El tratado no previno la guerra, la organizó. Cerró los ojos. 43 tratados en 40 años. Cada uno, un compromiso que me dije que era necesario. Cada uno, una decisión de apartar la mirada mientras gente como tú enterraba una paciencia que no podía salvar. Declan consideró varias respuestas. Tópicos sobre hacer lo mejor posible. Garantías de que el liderazgo requería decisiones difíciles. En cambio, metió la mano en el contenedor de raciones y sacó 2 barras nutritivas, arrojando una sobre la camilla junto a ella. Cena, dijo. Saben a decepción comprimida, pero el contenido calórico es adecuado. Miró la barra. Estás cambiando de tema. Estoy alimentando a mi paciente. Hay una diferencia. La flota celestial llegó al 5.º día, y Declan descubrió que su comprensión de la escala había sido trágicamente limitada. Había visto dreadnoughts humanos, naves que se extendían kilómetros de largo y estaban erizadas de suficiente armamento para romper lunas. La nave insignia celestial los hacía parecer instrumentos médicos al lado de salas de cirugía. Colgaba en el cielo sobre Corvat Prime como un segundo sol que decidiera si salir o ponerse. Su casco captaba la luz de formas que sugerían dimensiones que él no podía percibir con claridad. Betriana había activado su baliza de emergencia la noche anterior. Una vez que recuperó la fuerza suficiente para acceder a los bloqueos biométricos de su armadura restante, explicó el proceso con el tono despreocupado de quien describe correspondencia rutinaria. Aunque Declan notó que sus manos no estaban del todo firmes. Cualquiera que fuera la señal enviada por la baliza, aparentemente había sido recibida con cierta urgencia. Salieron del búnker y encontraron lanzaderas descendiendo a través de la atmósfera repleta de ceniza. Naves elegantes que se movían como pensamientos cobrando forma. Soldados con armaduras que hacían que el traje dañado de Betriana pareciera ropa de diario formaban un perímetro alrededor de la estación médica. Sus armas apuntaban hacia afuera con la disciplina de tropas que nunca se habían enfrentado a una amenaza creíble, pero se entrenaban constantemente para una. Una oficial se acercó, con sus orejas alargadas hacia atrás en una expresión que Declan no pudo interpretar, pero sospechó que no era amistosa. Hablaba en un lenguaje que fluía como música tocada con instrumentos inexistentes. Betriana respondió de la misma manera. La conversación fue breve. La mirada del oficial se dirigió a Declan con una evaluación que lo hizo sentir como un espécimen. La almirante Tassara desea saber por qué no ha matado a este humano, dijo Betriana en tono conversacional. Eso parece grosero. Te salvé la vida. Lo considera irrelevante para los protocolos de seguridad. La reina se giró hacia el almirante y volvió a hablar en ese idioma fluido. Lo que dijera hizo que la expresión del almirante cambiara por varias configuraciones de disgusto antes de asentarse en una aceptación. Reticente. ¿Qué le dijo? Que es mi médico personal y que su muerte sería médicamente inconveniente. No estoy segura de que la medicina funcione así. Soy la reina arquitecta. La medicina funciona como yo lo declare. El interior de la nave insignia igualaba a su exterior en la categoría de hacer que Declan se sintiera extremadamente pequeño e insuficientemente evolucionado. Los pasillos se extendían en curvas que sus ojos insistían en que eran rectas. La iluminación provenía de fuentes que no pudo identificar. El aire olía al recuerdo de la primavera en un planeta que jamás había conocido el invierno. Lo escoltaron a unas habitaciones que podían ser una habitación espaciosa o una celda cómoda, según la perspectiva. Un equipo médico llegó en menos de una hora. 7 celestiales con equipo que hacía que su equipo de campo pareciera herramientas de piedra. Examinaron las heridas de Betriana con expresiones que oscilaban entre el horror, la confusión y el respeto a regañadientes. El médico jefe,
una figura alta con orejas curvadas como signos de interrogación. Dedicó varios minutos a estudiar el vendaje de Declan antes de hablar. La técnica del humano es rudimentaria, anunciaron, pero efectiva. La infección se previno. El tejido se regenerará sin dejar cicatrices significativas. Un gran elogio, dijo Declan. No pretendía ser un elogio. Era una evaluación clínica. Me conformo con lo que pueda. Los días siguientes se confundieron en una neblina de desplazamiento. Declan fue medido, escaneado y sometido a pruebas que no comprendió por personal que no le explicó nada. Le dieron ropa que le quedaba perfecta a pesar de que nadie le tomaba la talla. Le daban comidas que sabían a conceptos en lugar de a ingredientes. Le asignaron un traductor que convertía el habla celestina en un inglés monótono e ineficaz que despojaba de toda música a las palabras. La corte se enteró de la supervivencia de la reina por etapas, y cada revelación se propagaba por las redes de comunicación del dominio. Declan comprendía quizás una décima parte de las implicaciones políticas, pero esa décima parte fue suficiente para reconocer la catástrofe en marcha. La reina intocable había sido tocada. El símbolo inmortal había sangrado. Y un humano lo había visto todo. La almirante Tesara lo citó al cuarto día. Su despacho era un espacio de geometría severa y amenaza implícita. Se paró detrás de un escritorio que parecía tallado en la luz estelar congelada y lo miró con la calidez del vacío. Me dirá exactamente qué ocurrió en la superficie, dijo. Cada palabra que pronunció la reina, cada momento de vulnerabilidad que presenció. Con todo respeto, almirante, esa información está amparada por la confidencialidad médico-paciente. Usted no es médico. Es un médico de campaña con un historial disciplinario que sugiere insubordinación crónica. Los médicos de campaña son médicos. Solo que conseguimos peor equipo y pacientes más interesantes. Declan sostuvo su mirada sin pestañear. 11 años de enfrentarse a la muerte lo habían curado de la intimidación de oficiales superiores, sin importar la especie. La reina estaba herida. Yo curé sus heridas. Todo lo demás es entre ella y yo. El almirante agachó las orejas en lo que ahora reconocía como ira. ¿Entiendes? Podría extraerte la memoria. La tecnología existe. La autorización sería trivial. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? El silencio se extendió entre ellos, lleno de implicaciones que ninguno expresó. Declan sabía la respuesta. La reina lo había prohibido. Cualquiera que fuera la razón de Betriana para proteger su mente, el almirante no podía anularla sin consecuencias que no estaba preparada para afrontar. Los mundos palaciegos del dominio celeste existían en un estado de belleza que se sentía como agresión. Declan había crecido en una colonia minera donde la estética significaba elegir qué tono de gris pintar los pasillos. Había servido en naves militares donde la filosofía del diseño comenzaba y terminaba con la funcionalidad. Nada en su experiencia lo había preparado para ciudades que crecían como bosques de cristal, para cielos pintados de auroras que respondían al ánimo colectivo de la población, para una arquitectura que parecía respirar. Su enfermería se encontraba en un ala del complejo real que sospechaba había sido reacondicionada apresuradamente a partir de algo más digno. El equipo era extraordinario, siglos más allá de cualquier logro de la medicina humana. Pasó su primera semana simplemente aprendiendo qué hacía cada dispositivo. El texto médico celestino le había sido traducido, aunque las traducciones a menudo planteaban más preguntas que respuestas. ¿Qué era exactamente una resonancia celular armónica? ¿Y por qué su tratamiento requería notación musical? Betriana lo visitó al 8º día. Llegó sin previo aviso, sin escolta, deslizándose por su puerta como un recuerdo de humo. Sus heridas habían sanado por completo. La tecnología de regeneración celestina borraba hasta la cicatriz más leve. Vestía túnicas que cambiaban de color con cada movimiento, y su cabello había recuperado toda su longitud, cayendo sobre sus hombros en ondas de un dorado pálido. Su enfermería es inadecuada, dijo, examinando su equipo con ojo crítico. He presentado 17 solicitudes.
Al parecer, el departamento de compras no está seguro de mi existencia. Existes en una categoría burocrática sin precedentes. Es probable que los formularios circulen por cadenas de aprobación que no se han usado en siglos. Tomó un escáner diseñado por humanos que él trajo de la superficie y lo giró en sus manos. Guardaste esto. Todavía funciona. Y lo más importante, entiendo cómo funciona. Tu equipo es impresionante, pero no puedo arreglarlo si se rompe. Una filosofía razonable. Dejó el escáner y lo miró directamente. Me han dicho que te negaste a proporcionarle al almirante Tesara información sobre nuestro tiempo en Corvat Prime. Le dije que presentara una queja ante mi junta de licencias. No creo que apreciara la broma. No lo hizo. Ha solicitado tu ejecución 4 veces la semana pasada. El tono de Betriana se mantuvo coloquial, como si hablara de patrones climáticos. He denegado cada solicitud. Se está volviendo creativa en sus justificaciones. ¿Debería preocuparme? Deberías saberlo. La preocupación es opcional. Se acercó a la ventana, contemplando el paisaje urbano imposible. No me han tocado sin un cálculo político en 37 años. Un apretón de manos, cada saludo formal, cada momento de contacto físico ha tenido implicaciones. Alianza, sumisión, amenaza, el lenguaje de los cuerpos al servicio del poder. Declan esperó. Había aprendido en el búnker que ella encontraría la manera de ir al grano y que presionar solo la hacía. Refugiarse en la formalidad. Me tocaste sin nada de eso, continuó. Limpiaste mis heridas y vendaste mis quemaduras y nunca consideraste lo que significaba más allá de la necesidad médica inmediata. ¿Entiendes lo raro que es eso? Estaba haciendo mi trabajo. Sí, ese es precisamente el punto. Se giró para mirarlo. En 40 años de gobierno, nadie se ha limitado a hacer su trabajo a mi alrededor. Todos actúan. Todos calculan. Cada acción tiene consecuencias y ambición. Me trataste como paciente. Nada más, nada menos. Eras un paciente. Sigues siéndolo. Técnicamente, las recomendaciones de cuidados de seguimiento que he estado revisando sugieren exámenes mensuales durante el primer año después de un trauma de esa gravedad. ¿Es esa tu opinión profesional? Es la recomendación del libro de texto. La estoy adaptando según la información disponible. Sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos de imperiales a casi humanos. Estás muy dedicado a mantener la ficción de que tu presencia continua está justificada médicamente. No es una ficción. Tu regeneración celular fue impresionante, pero veo algunas anomalías en los escaneos de tejido profundo que justifican monitoreo. Además, no tengo otro lugar a donde ir. Mi especie ocupa el 6% del espacio conocido. Recuerda, las opciones para un médico caído en desgracia con conocimiento de las vulnerabilidades reales son limitadas. Podrías vender ese conocimiento. Varios servicios de inteligencia pagarían generosamente. Yo podría, pero entonces tendría que vivir conmigo mismo, y descubrí que es más difícil de lo que parece. Abrió una pantalla que mostraba sus últimos escaneos. Además, las anomalías que mencioné son reales. Tu cuerpo sanó más rápido de lo que se actualizaba tu memoria celular. Hay un desfase entre lo que hacen tus tejidos y lo que creen que hacen. Probablemente no sea nada, pero probablemente no lo sea con certeza. Se acercó a la pantalla, estudiando las lecturas con una comprensión que lo sorprendió. ¿Crees que el monitoreo continuo es realmente necesario? Creo que el monitoreo continuo es prudente. Necesario es una palabra más fuerte de lo que los datos respaldan. La miró a los ojos. Pero también creo que no has venido aquí a hablar de anomalías médicas. Has venido porque este es el único lugar de tu palacio donde nadie espera nada de ti, salvo que seas un paciente. El silencio que siguió fue más cómodo que tenso. Afuera, la aurora se transformaba en tonos violeta y dorado. En algún lugar del complejo, se tomaban decisiones que definirían el futuro de miles de millones. En la enfermería,
Una reina y un médico se encontraban en el espacio silencioso entre el deber y algo para lo que ninguno tenía palabras. El asesino llegó un martes, lo que Declan encontró extrañamente apropiado. Los martes siempre habían sido su día menos favorito, atrapado entre la promesa de una nueva semana y el impulso necesario para terminarla. Estaba revisando los protocolos de regeneración celular cuando la puerta de su enfermería se abrió y una figura con ropa de mantenimiento levantó un arma que zumbaba con intención letal. Declan se movió sin pensar, 11 años de instinto de batalla anulando la parálisis de la sorpresa. Se lanzó de lado al recibir el primer disparo. Quemó el aire donde había estado su pecho, se estrelló contra un carro de suministros y emergió con la única arma disponible, el escáner humano. Lo lanzó con una precisión desesperada y golpeó al asesino en la garganta, ganándose 3 segundos de confusión. Esos 3 segundos fueron suficientes. Acortó la distancia, clavó la rodilla en el abdomen del atacante y le arrancó el arma con una técnica que había aprendido de un sargento que creía que los médicos debían saber cómo crear heridas, además de curarlas. El asesino se desplomó, jadeando, y Declan permaneció de pie sobre ellos con el corazón acelerado, y la creciente comprensión de que alguien lo quería muerto lo suficiente como para infiltrarse en el palacio más seguro de la galaxia. La respuesta de seguridad fue inmediata y abrumadora. Los guardias celestiales inundaron el pasillo. Armas desenvainadas, sus expresiones sugiriendo que no estaban seguros de si protegerlo o arrestarlo. La almirante Tera llegó en minutos, disimulando su satisfacción mientras examinaba al asesino inconsciente. Un agente humano, anunció. Claramente, tienes enemigos entre los tuyos. Especies. Claramente, alguien quiere silenciar lo que sé. Declan sostuvo su mirada fijamente. La pregunta es, ¿quién se beneficia de ese silencio? Las orejas del almirante se crisparon en lo que ahora reconoció como incomodidad. Antes de que pudiera responder, la multitud se apartó para dar paso a una presencia que no requería anuncio. Betriana se movió entre sus guardias como la luz en el agua, su atención fija en Declan con una intensidad que hizo que la sala pareciera más pequeña. «Estás herido», dijo. Un rasguño. El disparo me rozó el brazo. «Estás herido», repitió. Y esta vez no era una observación. Era algo más cercano a la furia, aunque dirigido a las circunstancias más que a él. Se giró hacia Tessera. Almirante, explicará cómo un asesino penetró la seguridad del palacio. Su Majestad, la investigación continúa. La investigación concluirá que este es el 4º atentado contra su vida en pocas semanas. La investigación concluirá que mis órdenes explícitas sobre su protección se han implementado inadecuadamente. La voz de Betrana tenía el peso de montañas que deciden moverse. La investigación concluirá, almirante, o encontraré a alguien que pueda concluirla. Para ti. El rostro de Sara palideció de una forma que Declan desconocía. Hizo una reverencia rígida y se retiró, dejando la enfermería en un silencio que resonaba con las consecuencias. Betrana se acercó a él, encontrando su brazo con una delicadeza que contradecía su reciente muestra de autoridad. Examinó la herida ella misma, con un toque clínico pero persistente. Esto requiere tratamiento. Puedo tratarlo yo misma. Ventaja profesional. Me lo permitirás. No fue una petición. Lo guió hasta la mesa de reconocimiento y recuperó los suministros con una familiaridad que sugería que había estado prestando atención durante sus explicaciones sobre los procedimientos médicos humanos. Sus movimientos eran cuidadosos, precisos, completamente concentrados en la tarea. «Eres sorprendentemente bueno en esto», dijo Declan. «Tuve un excelente profesor. Hablaba constantemente mientras trabajaba. Creo que era su forma de manejar el estrés. Aplicó el antiséptico con pulso firme. Mañana me dirigiré al Alto Consejo. Sobre protocolos de seguridad, sobre la humanidad, lo miró a los ojos. 40 años de neutralidad terminan mañana. Someto a tu especie a protección del dominio. Integración total en nuestros tratados defensivos.
Fin de la distancia prudente que permitió que la guerra sindical continuara. Declan la miró fijamente. Eso lo cambiará todo. Solo las implicaciones políticas. Las implicaciones políticas son mi preocupación. Terminó de vendarle el brazo y no le soltó la mano. He pasado 4 décadas tomando decisiones basadas en implicaciones. Tratados equilibrados sobre cálculos de poder y ventaja. Me dije a mí misma que era sabiduría. Era cobardía disfrazada de lenguaje diplomático. Ve Triana en Corvat Prime, en ese búnker. Me preguntaste por qué vine. Te dije que quería ver cómo era la neutralidad. Su agarre se apretó ligeramente. Lo que no te dije es lo que vi. Vi a un hombre que eligió ayudar cuando ayudar era peligroso. Que se negó a perder la paciencia porque los principios importaban más que la supervivencia. Que miró a una reina y solo vio a un paciente que necesitaba atención. Estaba haciendo mi trabajo. Dijo en voz baja. Estaba haciendo lo que había olvidado que podían ser los gobernantes. Presente, responsable, dispuesto a tocar las heridas en lugar de tratarlas a distancia. Le soltó la mano, pero no retrocedió. Mañana le diré al Consejo que la humanidad merece protección. Citaré consideraciones estratégicas, ventajas económicas, el equilibrio de poder. No les diré la verdad, que es que una humana me recordó que el poder no significa nada si no puede arrodillarse para ayudar a otro. Que algunas heridas requieren más que medicina. Su sonrisa era pequeña pero genuina. Que a veces el acto más radical es dejarse cuidar por alguien que te ve sangrando y simplemente decide ayudar. La aurora afuera pintaba la habitación de colores cambiantes. En algún lugar de la galaxia continuaba su antigua danza de política y poder. Pero en la enfermería, una reina y un médico se encontraban en el espacio que habían construido juntos. Ya no eran paciente y médico, sino algo sin precedentes. Algo que había comenzado en cenizas y se había abierto camino hacia la luz de las estrellas. Así que Declan dijo, mañana a la misma hora para tu examen de seguimiento. Vetrana rió, un sonido que sospechó que pocos habían oído. A la misma hora mañana y todos los días siguientes. Creo que algunas afecciones requieren tratamiento continuo. Médicamente hablando, estoy completamente de acuerdo.